Romanos capítulo 5 y capítulo 6, para que podamos entender de qué está hablando Pablo. Bueno, antes de leer, ¿quién se acuerda de algo que dijimos en la mañana? A ver, a mediodía. Para poder entender la escritura, hay que tratar de estudiarla en tres contextos. Dígame uno de ellos. El contexto escritural. ¿Otro? Histórico. ¿Y algo más? Acerca de la cultural, exactamente. Sin entender estas tres cosas, usted puede que no entienda ni papas de la escritura. Pero cada vez que usted lea un pasaje, les dije que hay maneras, pues no sencillas, pero las más adecuadas para entender un pasaje. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para quién lo está diciendo? ¿En qué momento de la historia se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Sí? Y hay que entender eso, porque les voy a hacer una aclaración. Muchas veces nosotros vimos escrito que decía Israel pecó, y en nuestra mente estaba que todo el pueblo de Israel, que era todos, absolutamente todos, cuando ahora ya sabemos diferenciar que Israel y Judá son completamente diferentes. Pero nosotros entendíamos antes que cuando decía Israel, ya ves, por eso desechó a todos. Mira, aquí dice que los desechó, sí, pero desechó el reino del norte, a Judá. Judá es como el hijo mayor, que en la parábola de hijo pródigo, que cuando incluso el hijo pródigo, cuando el hijo mayor le reclama al padre, ¿por qué tú nunca me has hecho una fiesta? Vino tu hijo perdido, mira, hiciste una gran fiesta, pero aquí nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo, ¿sí? En otras palabras, tú siempre has recibido los beneficios directos del Padre, pero tu hermano, ese estaba muerto, perdido, ¿sí? Bendito sea Adonai. Vamos entonces así a leer Romanos 5 y 6. Escuchen. Paz y alegría. Ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído en el Mesías, podemos disfrutar de verdadera paz con el favor a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestro merced. Porque Jesucristo nos ha abierto por medio de la fe las puertas a esta gracia de Dios, en la cual permanecemos firmes, llenos de la alegre esperanza de su gloria. Lo voy a volver a repetir. Porque Jesucristo nos ha abierto por medio de la fe las puertas a esta gracia de Dios. Ahora, ¿cómo conocimos de Jesucristo, de Yeshua, de Jesús? Por la palabra de Dios. Alguien nos predicó, alguna vez lo leímos, alguien nos enseñó. Por eso es que llegamos a conocer al Mesías. Todo esto hace que nos sintamos gozosos incluso en situaciones adversas. Dice el versículo 4, Romanos 5:4, la paciencia genera fortaleza de carácter, y la fortaleza de carácter es principio de esperanza. Y la esperanza no defrauda, sino que ayuda a superar cualquier circunstancia adversa, sabiendo que Dios nos ha llenado con el don del Espíritu Santo y que por medio de Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Cuando debilitados por nuestra propia maldad no teníamos ninguna posibilidad de salvación, Cristo, en ese momento oportuno y a pesar de nuestra impiedad, vino a morir por nosotros, lo cual es extraordinario. Pues apenas se hallará alguno dispuesto a dar su vida para salvarla del otro. Quizá en el caso de que una persona de extrema bondad pudiera ofrecerse a morir en su lugar. Mas Dios mostró la inmensidad de su amor hacia nosotros, siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir para darnos vida. Y si siendo aún pecadores, Cristo hizo esto por nosotros, mucho más ahora que por el derramamiento de su sangre nos ha declarado justos, nos salvará de la ira venidera de Dios. Es decir, que si siendo enemigos fuimos reconciliados
si siendo enemigos los reconcilió Dios consigo por la muerte de su Hijo, con mayor razón, una vez reconciliados con Él y siendo sus amigos, nos dará la salvación por su vida. Con esto tenemos además la sublime alegría de contar con Dios en nuestras vidas, gracias a la obra de reconciliación y amistad con Él realizada por nuestro Señor Jesús el Mesías. De Adán, la muerte; de Cristo, la vida. Adán pecó, y por su pecado entró el pecado en el mundo. De este modo, el pecado de un solo hombre vino a representar el de todos los seres humanos. Y la muerte que vino a causa del pecado se extendió a toda la humanidad. Antes de que se diera la ley mosaica, ya estaba el pecado en el mundo. Pero al no haber ley, no se podía inculpar a nadie de transgredirla. En otras palabras, si tú vives en la selva, donde no se te dice que es pecado, ¿vio?, pasarte una luz roja, pues nadie te va a dar una infracción. ¿Por qué? Porque no hay esa ley. Puedes manejar para arriba y para abajo y no hacer stop porque no hay esa ley. Pero cuando se ponga, si te la pasas ya estás violando la ley. Entonces, antes de que el Eterno le diera la ley a Moisés, ya había pecado. Pero nadie, yo creo que eso no es pecado. Yo creo que estoy bien. Y volvemos al mismo punto. Pero dice, ¿tú crees que estás bien? Y empieza a especificarlo. Esto es pecado. Y ahí es cuando empieza. Entonces dice, no obstante, la muerte siguió manteniendo su dominio desde Adán hasta Moisés, aunque en aquellos que no habían pecado a la manera de Adán, el cual es prefiguración de quien después había de venir. O sea, Adán es una imagen de Cristo. Pero hay una gran diferencia de valores entre la transgresión de la ley cometida de un solo hombre, Adán, fue causa de que muchos murieran. El perdón abundante y gratuito de Dios alcanza a muchos más, a causa de la entrega de sí mismo que por amor hizo de otro hombre, Jesucristo. Así pues, en lo que respecta al don de Dios, no sucede lo mismo que en el caso de Adán, porque ciertamente Adán, con un solo pecado, trajo la condenación a todos, mientras que Dios, a causa de muchas transgresiones, ofrece de pura gracia declarar justo al pecador. Ahora eso ya lo entendimos. ¿Cómo es que el Eterno declara justo a una persona que ha pecado, que merece la muerte? No nada más es porque, tú me caes bien, justificado. Tú estás bien guapo, justificado. No, ya vimos. A ver, ¿alguien me puede decir cómo es que justifican eso al ser humano? Bueno, alguien ya se acordó, eso es bueno. Si no hay fe, y la fe viene, entonces sin Biblia, no hay fe. Y sin fe, no importa que levantes 10,000 veces la mano y aceptes a Cristo, no hay justificación. Así de sencillo. ¿Sí? Si el pecado de un solo hombre, Adán, trajo como consecuencia que la muerte reinara sobre todos, mucho más los que de Dios aceptan el regalo del perdón y la justicia reinarán en vida por otro hombre, Jesucristo. Esto es, si por transgredir a Adán la ley, vea qué curioso, si por transgredir a Adán la ley, pues no, que no había ley en tiempo de Adán. Si por transgredir a Adán la ley, toda la humanidad quedó sometida a la condenación, por la justicia de Cristo pueden ser, no dice que son todos, pueden ser todos declarados justos para gozar juntos a Dios de la vida eterna. Ahora, ¿cómo pueden ser declarados justos? Ya lo vimos, ¿sí? Romanos capítulo 5, verso 19. Con otras palabras, por la desobediencia de un hombre a Dios, la humanidad entera fue declarada pecadora. Pero por la obediencia de otro hombre, declarará Dios justa a una humanidad redimida. La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. ¿Para qué fue dada la ley? Para que todos se dieran cuenta que estaban pecando. Para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Pero cuanto más creció el pecado, mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. ¿Ya te diste cuenta que estás pecando? ¿Ya te diste cuenta que no eres tan justo como tú crees? Te otorgo la gracia, no vas a morir. ¿Sí? Y ahora entienden que la ley y la gracia no están peleadas.
Es más, no podrían existir la una sin la otra. Entonces, así que el pecado reinó sobre el hombre y lo condujo a la muerte. Pero ahora, por la justicia de Dios, reina su gracia. Reina la gracia salvadora para la vida eterna mediante Jesús el Mesías. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Hay que, bueno, si ya vimos que entre más pecado hay, Dios más muestra su misericordia, su gracia. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿hay que seguir pecando para que Dios se siga mostrando bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con el Mesías y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Acabamos ya en el capítulo 6, verso 7. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Viendo lo importante. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entreguen su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo delante de Él. Y por fin viene la famosa frase que estamos estudiando. Verso 14. Así el pecado, ¿qué está diciendo Pablo? Si tú presentas tu cuerpo, si tú ya moriste con Cristo, si tú ya fuiste bautizado en Cristo Jesús, si tú ya resucitaste una vida nueva, ahora entendamos lo que dice el verso 14. Así el pecado, si tú no dejas que el pecado te esté dominando, si al contrario tú sometes tu cuerpo y lo presentas para servir a Dios, ahora viene lo que dice el verso 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. En otras palabras, dice Reina Valera, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que estamos entendiendo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como se obedecen a Dios, que te lleva a la justicia. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado y han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Ahora tú y yo somos siervos de la justicia, por si no lo sabes. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevaban a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahí ya
acabamos de ver ya exactamente entonces lo que el Eterno nos dice en su palabra, para llegar al famoso texto que nosotros estábamos estudiando, ¿ya? Bendito sea Adonai. Y vamos ahora a ver qué dice aquí. Vamos a empezar a entender lo que Pablo nos va a llevar al capítulo 6, verso 14. ¿Qué dice Romanos 5:3? Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo. O sea, antes de que el Eterno se manifestara en el Sinaí, y no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no jurarás en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no asesinarás, no andarás chismeando. Antes de que él diga todo eso, ¿qué dice Pablo? Ya había pecado en el mundo. ¿Desde cuándo existía el pecado? Desde Adán. Ok, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dios decía, me están fallando cuando estaban en Egipto. ¿A poco envió a decirle a Moisés, dile a esa bola de pecadores que se van a ir al infierno? Pero verdad que a veces nosotros queremos hacerlo, sobre todo cuando pecadores se van a ir al infierno. Esa gente no sabe de dónde van. ¿Sí? Porque no se les ha mostrado la ley. Bueno, antes de que se diera la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se les inculpa de pecado. ¿Por qué el Eterno no les dijo, bola de pecadores, idólatras? ¿Sí? Para eso vinieron a Egipto. Sí, ya sabía yo, aquí se van a quedar. No conocían, no había ley que dijera que estaban en pecado. Por esa razón no se les inculpaba de pecado. Verso 14. Pero a pesar de eso, o sea, no obstante, la muerte sigue siendo de las suyas desde Adán hasta Moisés. La muerte siguió cobrando su factura. Para que entienda, el pecado siguió pasando la cuenta a todos los descendientes de Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. En otras palabras, aún cuando no hicieron lo malo. Aún en Noé, que fue declarado justo. Matusalén. Y cada uno de ellos, aún ellos murieron. ¿Por qué? Porque ya había una herencia que había dejado Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, es bien importante para nosotros entender eso, amados hermanos, ¿sí? Y vamos a nuestro siguiente pasaje. Romanos 5:20. Y quiero que usted lo entienda, pero la ley, la Torá, se introdujo para que el pecado abundase. Aquí esta traducción como que de pronto como que no nos ayuda mucho, ¿sí? Como que, bueno, ¿para qué metió Dios la ley? ¿Nomás para que hubiera más pecado? Bueno, entendamos que el pecado ya estaba. ¿Qué es lo que pasaba? La gente no sabía que estaba pecando. Bueno, podría decir, yo no sé si estoy pecando. Bueno, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Vamos a ver otra versión y va a ver la gran diferencia. La versión que acabo de leer. La ley fue dada ¿para qué? Para que todos tuviéramos plena conciencia de... entonces, ¿qué dice que estoy pecando? Entonces, ¿yo también estoy pecando? ¿Sí? ¿Qué más dice? Pero cuanto más creció el pecado, porque ahora sabes que estás en pecado, y como quiera lo sigues haciendo, ahora tú ya mismo estás sometiéndote a la esclavitud, a un amo. ¿Qué sucede? ¿Sí? Mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. Esto, de derramar su gracia y su perdón, ¿fue desde Jesús para acá? ¿O aún desde Aarón, desde Moisés, desde Miriam, es más, desde José, desde Noé? ¿Desde cuándo Dios ha derramado su gracia? Vamos a aclarar, supongamos que de Moisés para atrás la gente no sabía que estaba pecando. Vamos a dejarlo claro. Pero de Moisés para acá, perdón, de Moisés para atrás, la gente supongamos que no sabía que estaba pecando. Pero de Moisés hasta nuestros tiempos, la gente ya sabe por lo que escribió Dios, o lo que Dios dejó escrito, que nos está haciendo lo malo. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Se dieron cuenta, pero aún se arrepentían, llevaban una ofrenda, Dios nos perdonaba. Por eso sobreabundó la gracia. Aún cuando el pecado estaba abundando, estaba sobreabundando la gracia del Eterno. Entonces, y vuelvo a decirle esto, de que Dios perdonara y que diera su gracia, no nada más de Jesús para acá. Ese es el problema, que la gente nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley se acabó con Jesús. Y no es verdad. Entonces, una vez que el pecado se presentó,
Es decir, que se especificó en la ley de Elohim, que Él mismo estableció, esto es pecado. Entonces, si la ley no existiera, tampoco existiría la gracia. Porque cuando el Eterno ya les mostró que pecaron, ahora les daba la gracia, un favor inmerecido. No mereces que te perdone, tú ya sabes que estás pecando, lo has seguido haciendo. El año pasado viniste trayendo una ofrenda, me pediste perdón, tú sabes que estás pecando, o sea, tú no mereces que yo te perdone. Pero ¿qué volvió a hacer el Eterno? Lo volví a perdonar. Eso es gracia, para que entiendan. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos ha extendido la gracia del Eterno? A todos. A todos. Tratamos de guardar la instrucción de Dios. No estamos peleados gracias al Eterno con ella. Pero realmente lo que nos mantiene de pie es la gracia de Dios. Yo sé que estás mal, pero te doy vida. Has estado mal, hijo, pero te doy vida. Ya me has pedido perdón 20 veces por ese pecado, pero te doy vida. Cuando más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Eso es motivo de darle gloria al Eterno. Eso es motivo de darle gloria al Eterno. La ley no tendría razón de ser por el simple hecho de inculpar de pecado. Estás mal. Y ese es el problema. A veces, cristiano, tú estás mal, vas al infierno. ¿Qué caso tiene estar condenando y condenando a la persona? ¿Sirve de algo? Porque a veces lloramos por ellos. Una plática de consejería no haría nada mal. Entonces, el hecho de que Dios dijera, están mal, bola de pecadores, miserables, me ofenden, me van al infierno, ¿sí? De nada serviría si Dios solamente dice, culpable, ya, váyanse todos al infierno. Es como si un policía te parara y vio que te pasaste una luz roja y te dijera, ¿sabes qué? Estás violando la ley del estado de Texas, te pasaste una luz roja, pero nomás te paré para decírtelo, bye. ¿Qué caso tiene que te pare? Ni que te diga que estás mal. Para ti sería, wow, qué tremenda bendición, wow, o sea, hasta dirías que milagro de Dios. Pero imagínate que así como te lo hizo a ti, se lo diga a todos los que Él para. Y un día, uno de esos que se pase, cuando tú tienes la luz verde, te atropelle y mate a tu familia. ¿Verdad que ya no es nada saludable? ¿Verdad que entonces ya no sirvió de nada que el policía los pare a todos y les diga, ¿estás mal? Ahora, si nada más te dice, te voy a dar un warning, una advertencia por esta ocasión. Eso es gracia. ¿Estás mal? Te lo hizo saber, pero te dice, no lo vuelvas a hacer. Te voy a dar solamente una advertencia, un warning. ¿Para qué? Porque yo sé que quiero entender que te vas a portar bien y que no lo vas a volver a hacer. Amados hermanos, eso es lo que el Eterno ha estado diciendo. Hijo, has estado mal, hija, has estado mal. Te voy a dar un warning, voy a hablar a tu corazón, te voy a arrepender con una enseñanza, con una predicación. Voy a confiar en que vas a cambiar. Eso es la gracia de Dios. Amén. Vamos a entenderlo, eso es gracia. ¿Y está peleado con la ley? No, porque la ley te mostró que estás mal. Y la gracia solamente hizo, te doy el favor inmerecido. Volviendo a nuestro ejemplo, si tú sabes, el policía que merece la infracción, ya me paró el policía, yo la vi, ya estaba en amarillo, ya iba a cambiar para rojo, ¿sí? Y me la pasé. Yo sé, ni modo, merezco el ticket. Y aquí viene lo que dice la hermana, que le vas a decir, es que tengo prisa porque mi esposa está en el hospital, échale la mentira que quieras, tú sabes que eres culpable. Y si el policía nada más te dice, te voy a dar una advertencia, no te voy a dar un ticket, ¿sí? Ni siquiera te pide aseguranza y no traes, tiene meses que no la pagas, ni siquiera te pide licencia y nomás te dice, te voy a dar un guardia, es más, vete, no lo vuelvas a hacer. Eso es la gracia inmerecida, un favor inmerecido, bendito sea el Eterno. Entonces, amados hermanos, cuando el policía nos perdona, para que entiendas, van juntas, la gracia y la ley. Te está mostrando la ley, que tú te fallaste, que tú pasaste, que estás mirando el código de manejo, pero a la vez te extiende la misericordia. Entonces, en el capítulo 6, versículo 1, Pablo va a hacer, ahora, entendiendo eso, ya el Eterno te mostró lo que es pecado, ya el Eterno te mostró lo que es gracia. Entendiendo ahora eso, vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Perseveraremos en el pecado para que siga viniendo el favor maravilloso de Dios. ¿Qué pues? Bueno,
que Dios es maravilloso, me sorprende su gracia. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿vamos a seguir leyendo? ¿Sí? Bueno, ahí les va. Usted dijo que no. Pero antes de contestar, es necesario meditar y estar seguros para responder qué es pecado primero. Porque a lo mejor digo, ¿y qué es pecado? ¿Sí? ¿Quién determina qué es pecado? Miren, yo he escuchado a predicadores decir, esto es pecado. Y la Escritura no dice que eso sea pecado. Si usted no hace esto, está en pecado. La Escritura no lo marca como pecado. ¿Qué decíamos en la mañana? Por no estudiar el contexto escritural, cultural, histórico, por no ver la Escritura, o tratar de mirarla entendiéndola a quién se le entregó el Eterno, por tratar de verla con unos lentes mexicanos, le llamamos pecado a lo que ni siquiera Dios dice que es pecado. Entonces, pregunta, ¿quién determina qué es pecado? ¿El predicador Martínez? ¿Quién? Bueno, entonces, si es la palabra del Eterno, ¿sí? Si es así, ¿qué nos dice la Escritura? Primera de Juan, capítulo 13, verso 4. Todo aquel que comete pecado, infringe. Y ahora él te da una definición de lo que es pecado. Pues el pecado es infracción de la ley, de la Torah. Dígame un pecado. No que usted esté haciendo ni que vea a su hermano. Nomás dígame algo que usted considera que es pecado. Robar. ¿Dónde está especificado eso, mira? En los mandamientos. Ok, cuando usted roba, ¿a quién daña? Al prójimo. ¿Y a quién más? Y a Dios. Ok. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No robarás. No robarás. Si lo haces, estás violando la Torah. Dígame otro pecado. Adulterio. Pues yo ya, lo mismo, predicamos algo que sea así, que pecadito blanco. A ver. Mentira. Mentira, una mentirilla piadosa. Ok. ¿Qué dijo el Eterno? No mentirás. Y si mientes, llámale mentira piadosa, mentira blanca, mentira azul, celestial, si tú quieres. Pero pregunta, cuando el predicador predica puras mentiras, ¿qué está haciendo? Así, solamente es un ejemplo para que todo lo que vayas buscando, búscalo. Está violando la Torah. Si no lo hace, si no hace algo, y Dios dijo, tienes que hacerlo, a lo mejor el pecado está en no hacerlo. Ahora, si está haciendo algo y Dios dijo que no lo hagas, el pecado es hacerlo cuando Dios dijo que no lo hagas. Pero todo lo que tú relaciones que es pecado de acuerdo a la Escritura, tiene que ver que está infringiendo o violando uno de los mandamientos que Dios dio. O aclaremos, una de las instrucciones que Dios dio. ¿Sí? Ese es el punto importante. Entonces, la ley de Dios, la ley de Elohim, es la que determina qué cosa es pecado y qué cosa no lo es. Es la ley de Dios. Yo puedo decirte, hermanos, anoche después de predicar, tuve una visión celestial y me dijo que todos ustedes están en pecado porque no diezman. Yo puedo decir eso. Es que la Escritura me ampare. No importa qué tan celestial haya sido la visión. Si la Escritura no me ampara, el mentiroso y el que está violando la ley soy yo. ¿Aló? ¿Me entendieron? Entonces, es solamente la ley de Dios o la Escritura de Dios la que determina qué es pecado y qué no lo es. Pero vamos a seguir viendo un ejemplo con la Escritura. Romanos 7:7. Ahora, ¿qué tenemos que analizar para entender un solo versículo? El contexto escritural. Ahora, esto que Romanos 7:7 es contexto de lo que acabamos de leer al principio. Entonces, ¿qué diremos pues? La ley ¿es pecado? Porque dice, es que Dios introdujo la ley para que abundara el pecado. Entonces, ¿qué? La ley
¿Es pecado? En ninguna manera. Pero miren, vean que Pablo se sabe lo que está escribiendo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. A ver, Pablo, espérame, ¿cómo es que no conoces? ¿Tampoco eras un angelito con alas y que no hacías pecado hasta que te enseñaron la ley? Bueno, vamos a entender qué dice. Yo no conocí el pecado, sino porque está escrito en la Torá. Vamos a ver. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí, el apóstol Pablo cita por medio de la Torá lo que es pecado. En este caso, habla exclusivamente de la codicia. Ahora, si la ley no dijera, no codicies los bienes de tu prójimo, ¿quién va a pensar que, ay, qué carrazo acaba de comprar la familia Vargas? Wow. Ay, Dios, ¿por qué no me lo das a mí? Quítaselo a ellos. Nomás que lo acaban de pagar me lo das. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues la escritura dice que yo no debo estarlo haciendo. Si lo hago, estoy violando la Torah. Ahora ya entendimos que dice Pablo. Si la escritura no dijera que codiciar es pecado, yo pensaría que estoy bien. Es un deseo noble para ir a evangelizar, Señor. Póngale la excusa que usted quiera. Es pecado porque Dios dijo no codiciarás. Gloria a Dios. ¿Aló? Gloria al Eterno. Entonces, en este caso, exclusivamente nos habla de lo que es la codicia. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿De qué se ríe, hermano? Si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Nosotros sí tenemos la verdad. Cuando alguien te diga así, nomás dile, ¿guardas la ley de Dios? Oh, es unas para nosotros. Bueno, entonces dice la escritura que tú eres mentiroso. Nosotros sí tenemos la verdad. Ok. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mire, si usted supiera, ahora que entiendo esto, digo, Dios, ¿dónde iba? Como predicador, enseñándole a la gente que no tienen que guardar la ley. ¿A dónde iba? ¿Todo por qué? Por tragarme todo lo que mis maestros me dieron y no estudiar. Cuando la escritura dice, ¿sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque guardan, ¿sí? Por eso. Porque usted se está esforzando por guardar sus mandamientos. El que dice que permanece en él, dígame, así, desafiando la multitud. Yeshua, ¿violó la Torah? Bueno, la Torah es escrita de Dios. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Yeshua, ¿violó las tradiciones? Sí. En esas sí, algunas sí. No todas, pero la mayoría sí dijo, esto no es lo que dijo Dios. Dios dijo esto. Y el problema no es las tradiciones, el problema es que por imponer tradiciones aquí, olvidemos el mandamiento de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, bien importante entender nosotros esto, amados hermanos. Sigue diciendo la escritura, ¿sí? Que ¿se acuerdan que dijo Pablo? Yo no conocería la codicia si no lo dijera la Torah. En este momento, entonces es necesario aclarar algo. No hay mandamiento del Eterno. Algo que yo quiero aclarar bien determinante. No hay mandamiento de la ley, de la Biblia, de la Escritura, que el hombre pueda guardar para justificarse delante de Dios. No importa que guardes 1000 mandamientos, no te puedes justificar delante de Dios. Solamente hay una manera para ser justificados como nuestro Padre Abraham. ¿Cuál es? Por la fe, exactamente. Teniendo fe en lo que Yeshua, el Mesías, hizo por nosotros. Ningún mandato que guardes
te salvará. Hay que entender eso. Porque podemos caer en el error de no estar en la ley e irnos a la pura ley. Y olvidarnos ahora entonces de todo lo demás. Y ese es el problema que ha ocasionado y en el cual yo le estoy pidiendo bastante al Eterno. Ok, ¿qué sucede? Siempre les he dicho que a veces estamos en un lado, así en una parte del columpio, y pum, corremos hasta el otro. Y estamos totalmente opuestos. Y nos olvidamos de balancear las cosas. Y es importante entonces aprender a ser balanceados, a estar en lo que Dios quiere. Bendito sea el Eterno. Entonces, ningún mandato que tú guardes, ningunas 10,000 torás que te compres y las vivas y las aprendas de memoria hará que seas justificado delante de Dios. Solamente la fe en Yeshua por lo que Él hizo por ti. Pero entonces, si es así, ¿qué función tiene la ley ahora? Ok, si no tengo que guardar la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Qué función? Bueno, no, son preguntas válidas. Para resolver esta pregunta debemos considerar lo dicho también por Pablo en su primera carta a los Corintios, donde nos ayudará a entender que el hombre que ha sido salvo ya no está bajo la ley, sino en la ley. Esto es, dentro de la ley. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versos 20 y 21. Dice aquí, y vean que les voy a decir de antemano, todo esto lo remarqué. Así, porque tiene un propósito. Me he hecho a los judíos, ¿cómo qué? Ahora, Pablo no era judío. Entonces, entendamos que él está hablando de que cuando era el momento de presentarlo todo como un judío, lo presentaba como judío. ¿Qué nos dice? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, me presentaba como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Espérate, Pablo. Por fin, ¿estás en la ley o estás sin ley? Vea cómo parece que se contradice. Si uno empieza a analizar bien las cosas, primero dice acá, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley. Luego dice, a los que están sin ley, como si estuviera yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios. ¿Ve que es? ¿Por qué cree que Pedro dijo, a ese Pablo es bien difícil de entenderlo? Sus cartas son complicadas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Nada más hay que ver, ¿qué solución me dan ustedes? A ver, yo piensen. Pues sí, está loco este Pablo. ¿Qué solución me da usted para reconciliar que no está contradiciéndose? Y que está predicando bien esos 5 sentidos ese Pablo. A lo mejor cuando lo mordió la serpiente, el veneno lo dejó medio alocado, no sé. ¿Sí? Volvemos a repetir verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como si yo estuviera, ¿sí? Sin ley. Ahora, aunque yo no esté sujeto a la ley, parece que hay contradicciones. He puesto deliberadamente, o sea, a propósito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 palabras remarcadas para tratar de explicar el papel de la ley en el que se llama Hijo de Dios. Las 4 veces que aparece o que se traduce como sujeto, ¿cuál es esta palabra? Sujetos, sujeto a la ley. Cada 4 veces que se ha traducido esa palabra, es una palabra griega. Esta palabra griega es hupo, así como está aquí. ¿Sí? Pero voy a regresar a Caleo porque me interesa esto. Entonces, cada vez que se utilizó la palabra sujeto a la ley, sujetos a la ley, se usó una palabra llamada hupo, la cual literalmente quiere decir estar debajo de algo. Les voy a poner un ejemplo. Este es el señalador. ¿A dónde está este? ¿Arriba de qué? Del programa que tengo, del aparato que tengo aquí. Pero ahora está abajo.
Entonces, eso quiero que entiendan, ¿sí? Hay dos vocablos en griego que se traducen en español como bajo, ¿sí? Que son hupo y en. A pesar de que ambos vocablos lo tradujeron como bajo, no significan exactamente lo mismo, sino que hupo indica estar físicamente debajo de algo. Por ejemplo, el micrófono está bajo mi mano derecha. El micrófono está abajo de mi mano derecha, pero el indicador está dentro de mi mano derecha. Las dos palabras las tradujeron como sujeto, ¿sí? Como bajo, pero nos indican algo diferente. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Hupo indica estar abajo de, y el otro vocablo, en, así como lo dice en, estar dentro de. Entonces, con esto en mente, vamos a la palabra del Eterno. Entonces, la palabra bajo la ley de Cristo, que aparece en 1 Corintios 9:21, es en y no hupo. ¿Qué es hupo, dije? Es abajo de algo. Por ejemplo, la silla está hupo de usted. ¿Qué quise decir? Está abajo de mí. Ok, ahora, la Biblia, ¿sí? Está en la hermana Erika. La tiene ella en sus piernas, la tiene ella consigo, ¿sí? Sin embargo, la silla está abajo de ella. Entonces, en 1 Corintios 9:21 no es hupo, abajo, ¿sí? Sino es en. Con esto el rabino Saúl deja claro que él no está hupo, debajo de la ley, sino que está en o dentro de la ley de Cristo. Y hupo, y que solamente está hupo bajo la gracia. Vamos a ver ya les mostré hace rato a los que estaban aquí, un diagrama para que lo vean. Ahora, la palabra hupo no nada más se utiliza aquí en 1 Corintios, sino en la porción que estamos estudiando de Romanos. Pablo la utiliza para describir nuestra posición en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia. Vamos a verla. Romanos 6:14. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis hupo. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Sino hupo bajo la gracia. Aquí aparece dos veces hupo, traducida como bajo. Esto es que Pablo está afirmando que nuestra posición no es bajo la ley, sino bajo la gracia. De esta verdad vamos a desprender nuestro tercer punto de nuestro estudio, y es que la posición de todo hijo del Eterno es bajo la gracia. Ahora sí, aquí está. Este es nuestro tercer punto. ¿Cuál es la posición de todo hijo del Eterno? Este es el hijo del Eterno. No le puse un muñequito, pero este debería ser usted, ¿sí? Póngase usted ahí. Ese es el hijo del Eterno. ¿A dónde está el hijo del Eterno? ¿Bajo la ley o hupo la gracia? Hupo la gracia. ¿Quién dijo hupo la gracia? No, eso es correcto, está bien. A veces hay que entenderlo en el lenguaje original para poder entender lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿qué dijo él? La posición de todo hijo del Eterno no es abajo de la ley, sino abajo de la gracia. ¿Por qué? Porque la Torah, porque la palabra de Dios ya lo llevó a Yeshua, ya lo llevó a la gracia. Por eso ahora, el hijo del Eterno, ahora sí, dígame Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están debajo de la ley, sino Bajo la gracia. ahora entiende ya lo que Pablo así quiso decir. Ahora, Pablo cuando está diciendo que la ley hay que pisotearla, hay que eliminarla. Vea qué tan terrible dilema o problema se ha causado por no estudiar en su contexto y con las herramientas que hoy existen la palabra de Dios. Eso es lo único que está diciendo Pablo. Tú no estás abajo de la ley, sino estás abajo de la gracia. Eso es todo lo que él está diciendo. Regresando a 1 Corintios 9:21, nos encontramos remarcadas la palabra sin ley. ¿Se acuerdan? En el griego es una palabra compuesta de a, que es la preposición negativa, o sea, en contra, y nomos. Ya usted nomos, ya sabe qué quiere decir. ¿Qué quiere decir nomos? No me digan que todavía no sabe. Ley, de ahí tradujeron ley, ¿sí? De nomos.
Entonces, que se traduce como ley. Entonces, Pablo dice a los que están anomos sin ley, como si yo estuviera anomos. De manera que él estaba afirmando, como si yo estuviera. ¿Qué quiere decir? Que él sí tiene una ley, que está bajo la ley, o mejor dicho, en la ley de Dios. Eso es lo único que Pablo está diciendo. ¿Sí? Continuamos leyendo. Me fui para arriba. Vamos a continuar leyendo. ¿Sí? No estando yo, ¿qué dice? Sin ley de Dios, sino bajo, que es la palabra en o dentro de la ley de Cristo. Con esta última parte cabe hacer otra vez una aclaración, que el vocablo utilizado para traducir bajo no es hupo. Hupo sí es abajo, pero la otra que dice es en. Sino que la palabra que aparece en griego es así como está aquí, así dice, en nomos. ¿Qué significa esto? Literalmente significa en o dentro de la ley. ¿Sí? Volvamos a leer el mismo pasaje, pero ahora utilizando el significado correcto del griego. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino en la ley de Cristo. De manera que no estamos bajo la ley, sino ¿a dónde? ¿A dónde estamos ahora? ¿Cuál es nuestra posición? En la ley. ¿Cómo es que Pablo hace esta declaración? Bueno, simplemente porque ahora Pablo está en el Mesías. Conoce al Mesías. Ya no está bajo una ley que le persiga. Pablo es un codicioso. Pablo, estás violando este mandamiento. Y él sabía que eso era pena de muerte. Un solo mandamiento es pena de muerte. ¿Sí? Sin embargo, ahora él está en la gracia del Mesías. ¿Sí? Sí, y ha sido justificado de la ley mediante la fe que puso en Yeshua el Mesías. Ahora es llamado justo, siendo coheredero juntamente con Yeshua HaMashiach, juntamente con usted. ¿Usted por qué es llamado justo? ¿Por guardar 10,000 mandamientos o por poner su fe en Yeshua? Al igual que Pablo y al igual que Abraham. Pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Mesías y eso nos ha justificado. ¿Y qué nos hace eso? Dice, ahora sois coherederos con Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Ahora entienden por qué? ¿Por qué? ¿Porque guardas toda la ley? No, porque has sido justificado con Yeshua el Mesías. Ahora, el peso de la ley ya no te persigue. Por eso no estás bajo la ley. Ahora prácticamente, ¿qué te persigue? Cuando más abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. no es que sea lo adecuado ni estamos buscando pecar para recibir gracia. Pero ahora es que hay que entender lo que Pablo está diciendo. Ya no te persigue la ley. La ley que dice que mereces. La muerte. La gracia que mereces. No mereces nada, pero te doy la vida. Ok. Permítame tantito, déjeme acabar esto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En la ley. Lo vamos a ver con este pasaje. Acá arriba es un cuadro que representa al Eterno, a Dios. ¿Quién es la única puerta para llegar al Eterno? Ya lo vimos hace rato. ¿Quién es la única puerta? Es más antiguo. Juan 14:6. A ver, nenas y nenes. ¿Quién es la única puerta para llegar al Padre? Yeshua. Ok. Pero ¿quién te llevó a Yeshua? ¿Cómo alcanzaste a Yeshua? A través de haber obtenido la gracia. Pero la gracia, ¿cómo la obtuviste? A través de escuchar la Torah. Ok, ahora, todos los hijos del Eterno están en la ley o dentro de la ley. Ahí está todo hijo del Eterno. Ahora entienden que Pablo dice, estamos en nomos. ¿Qué es en nomos? Y los que están jupo de la ley, ¿dónde están? Están fuera de la ley. Entonces, los hombres sin ley, sin Yeshua, están bajo la ley o al margen de la ley. Ahora sí ahora sí entendemos todo lo que dijo Pablo. Yeshua es la única puerta para llegar al Padre. La fe es la puerta para llegar a la gracia. Y ahora, estos son los hijos del Eterno. No estamos, esto es para que tenga usted una idea bien clara. ¿Estos qué son? Criminales. Pues sí, criminales, presos.
gente que merece un castigo. Ahora, estos, si estuvieran acá, si estuvieran bajo la ley, ¿qué merecían? Pero como no están bajo la ley, sino están bajo la gracia, ahora están en la ley, en la Torah. Mire, si hubiéramos entendido desde un principio, nos hubieran predicado lo que Pablo estaba diciendo desde como lo dijo, no hubiera habido este problema de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ahora eres libre, y que ahora en Cristo, y que ahora esto, y que se hubiera acabado todo, nomás con que nos hubieran mostrado así. Se hubiera acabado todo el problema. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Entonces, con este dibujo que acabamos de ver nosotros, tengamos en mente lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Y dijo que él no está debajo de la ley, debajo de la Torah, sino ¿dónde? Sino que está en la Torah y solamente está bajo la gracia. Y es que solamente él está dentro de la Torah. El que está dentro de la Torah puede tener fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la Escritura, por leer la Escritura, y a través de obtener de obtener fe, lo lleva a la gracia. Entonces, lo que sí nos debe quedar claro es que la Torah nos lleva a la fe, y la fe nos lleva a la gracia. Volviendo a lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A veces pensamos que este pasaje solo está haciendo referencia a la ley de Cristo. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Cristo? No, es que ahí Pablo no se refiere a la ley de Dios. Dice que no está bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? A ver. La Torah. Parece que lo comparan con Walter Mercado, hermanos. Él nomás dijo que nos amemos. Amor, amor y mucho amor. ¿Sí? Él nomás eso dijo. Esa es la ley de Cristo. Bueno, ¿qué dijo Yeshua? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Son las palabras del Padre, que Él me dijo que les hablara. Ahora, ¿cuáles son las palabras del Padre para un judío? La Torah. La Torah. Nada he hablado de mi propia cuenta. Lo que el Padre me dijo que hablara, eso he hablado. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Acaso no dijo Él, yo y el Padre, uno somos? San Juan 10:30. Incluso Shaul dice que no está en la ley de Dios. Concluye diciendo que está en la ley de Cristo. ¿Qué dijo Jesús, Yeshua en Mateo 5:17? No piensen que vine a abrogar la ley de Dios. Vengo para cumplir. ¿Por qué? Eso es lo que me mandó el Padre. Nadie la cumple. Vengo a darles ejemplo de que sí se puede cumplir. Podríamos estar pensando que sí, resulta muy lógico todo esto, pero a la vez demasiado descabellado. Una vez más te voy a comprobar que lo que estoy diciendo y que lo que Pablo escribió es una verdad. No necesitas saber griego ni tener las herramientas que tiene el hermano José, simplemente con otras traducciones. Reina Valera 1909, y creo que es la que usted tiene, hermano. ¿Sí? Esa me parece que es la adventista. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, ¿qué dice? No estando yo sin la ley de Elohim, más, ¿dónde dice que está? En la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Reina Valera, actualizada, el mismo versículo. A los que están sin ley, me dice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Elohim, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. ¿Qué está afirmando Pablo entonces? Que él está en la ley de Dios. ¿Cuál es la posición de todo hijo entonces? En la ley de Dios. Vamos a considerar nuestro cuarto punto para ir cerrando. El hijo de Elohim no está bajo la ley, sino ¿a dónde? En la ley. Dios, Yeshua te lleva a Dios, la fe te lleva a la gracia, la ley o la Torah o la palabra de Dios te lleva a la fe. La fe, bueno, discúlpeme que lo estoy repitiendo constantemente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta fe nos da la entrada a esa gracia, dice. Entonces, todos los hijos del Eterno están en la ley o dentro de la ley. Los que no son hijos del Eterno o los que no se consideran hijos del Eterno, ¿dónde están? Los hombres sin Yeshua
bajo la ley o al margen de la ley y sin Dios. ¿Sí? Entonces, para todos los que dicen que están fuera de la ley, eso es estar al margen de la ley. ¿Qué es estar al margen de la ley? ¿Qué es estar al margen de la ley? A ver, si alguien lo sabe, para que entendamos. ¿Qué es estar fuera de la ley? Ok. Vamos a ponerles voy a darles un ejemplo. Se los comenté hace rato, la tarde, que de pronto puede salir el juez, el alcalde de la ciudad, decir, buscamos a esta persona porque robó en la Walmart, en la tienda, ha estado abusando, buscamos a un personaje con estas características. Y la gente puede preguntar, ¿cuándo hará justicia? Mire, ya a mí también me tocó la desgracia. Y el alcalde, el juez, el alguacil puede decir, les aseguro que lo vamos a atrapar porque esa persona está al margen de la ley y caerá todo el peso de la ley sobre esa persona. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que a los que están aquí, bajo la ley, les va a caer todo el peso de la ley. ¿Qué es todo el peso de la ley? La paga del pecado es, nomás lo que dice la ley, muerte. Entonces, a todos los que nos llamamos judíos mesiánicos o cristianos, nos debería de quedar claro que Yeshua, que Jesús, vino a pagar lo que demandaba la ley. Él ya lo pagó por ti, ¿sí? Por lo tanto, todos los hombres que no han sido justificados delante del Padre, están, ¿dónde? Fuera de la ley. Al margen de la ley, ¿sí? O bajo la ley, según sea el término que nos ayude a comprender esta verdad. La pregunta que queda es, si Yeshua, si Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado, eso nos da el derecho de justificarnos y de ahora decir que ya no estamos bajo la ley, que ya no la ley, ya no la necesitamos, que ya no nos sirve para nada. Pues exactamente no. ¿Sí? Tenemos la autoridad para tomar unos mandamientos del Antiguo Testamento y otros no. ¿Tenemos ese derecho? No. Un buen ejemplo de esto son los 10 mandamientos. Si una persona tiene por tradición adorar imágenes, vamos a decirlo así, ya usted ya sabe a qué me refiero. El cristianismo inmediatamente, un cristiano inmediatamente lo reprueba y le muestra, le dice, ¿qué no has visto que hasta en los 10 mandamientos dice, no te harás imagen, no las adorarás? ¿No ves que lo dice, que no adorarás imágenes? Entonces el cristiano se agobia cuando la persona que adora una imagen dice, ¿quién te dice que yo la estoy adorando? Nosotros no las adoramos, nosotros nada más las veneramos, pero no las adoramos. Y el cristiano mueve la cabeza todo enojado. ¡Ay, qué gente tan! Dicen por ahí, ¿cómo no eres alguien normal? ¿Qué no entiendes? ¿Que adorar y venerar es lo mismo? Pero ¿qué cuando uno les dice, ¿por qué no guardas el cuarto mandamiento? ¿Quién dice que no lo guardo? Si lo que Dios quiere es que guarde un día, yo guardo el domingo. Cambian, el que adora imágenes cambia venerar por adorar. Y lo mismo el cristiano, cambia un día por otro, pensando que ya Dios lo es así. Y nosotros podemos venir la cabecita también. ¡Ay, qué brutos! ¿Sí? Pero mejor oremos al Eterno, que nos dé sabiduría para caminar en lo que Él ya nos ha mostrado. Antes de menear la cabeza y decir que acaso no lo leen, que no lo entienden. Pero ¿qué sucede entonces con esas cuestiones, hermano? ¿Podemos acomplejarnos? Entonces, el ejemplo anterior que he dado acerca de venerar, adorar, cambiar un día por otro, yo no instalé ningún día de adoración. Fue el Eterno, yo no instalé que no adoráramos imágenes, fue el Eterno. Pero es un buen punto de partida para que reflexionemos y nos demos la oportunidad de indagar al respecto de lo que consideramos vigente. Oye, pues yo creo que esto sí está vigente, pero esto no. ¿Por qué no? Dame una razón escritural. ¿Por qué para ti ya no está vigente? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que creemos que están vigentes lo creemos no porque lo descubrimos, sino porque alguien más nos lo dijo. Entonces, ¿cuándo tú vas a presentar tu propio argumento? ¿Cuándo me vas a decir, yo estudié esto en la Escritura? Y estoy convencido de ello. ¿Sí? Lo más importante que cuando tú vas a enseñar algo tengas bases bíblicas firmes para aprobar o desaprobar
la vigencia de algún mandamiento o de algo que se te ha dicho que tienes que guardar. Vamos a terminar con esto. ¿Sí? Primera, Juan 14, 23. Para que entendamos que Jesús y el Padre son lo mismo y es la misma ley. Respondió Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué va a ocurrir? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿qué dice? No es mía. Sino de quién. Gloria a Dios. Volvamos a contemplar el cuadro que marca. Que dice, si me amas, guarda. El que no me ama, está fuera de mi palabra. Pero la palabra que tú oíste, no es mía, dice de Yeshua. ¿De quién es? Esta palabra, ¿desde quién es? Para llegar hasta acá, el Eterno te mostró esto. Porque desde un principio éramos esto. Pero te puso esto para que llegaras hasta acá. Entonces, ¿la palabra de quién es? De Adonai. Del Eterno. No es la palabra de Pablo, no es la palabra de José, no es la palabra de Apolos, no es la palabra de Juan, es la palabra del Eterno. Claro, aclaro, cuando prediquemos la palabra del Eterno. Cuando prediquemos sueños religiosos y visiones fantasmagóricas, eso es nuestra predicación. Pero cuando prediquemos la palabra de Dios, es la palabra del Eterno. ¿Ok? Lo volvemos a repetir el pasaje, me gusta. El que no me ama, y la palabra que habéis oído, sino del Padre que me envió. Bendito sea Adonai. Un pasaje más. ¿Sí? Hebreos, ya para terminar, nos dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿A quiénes? La deuda con Dios por causa de nuestro pecado ha quedado, ¿qué? Saldada. ¿Por qué? Te hizo perfecto para siempre con esa ofrenda. Y por esta causa es que alcanzamos la vida eterna. Por eso, por lo que Yeshua hizo, es que somos justos delante de Dios. Y es imposible que se presenten más sacrificios por el pecado, ya que solamente existía un lugar válido y volverá a existir para presentar las ofrendas por el pecado. Es el templo en Jerusalén, el cual fue destruido en el año 70, por lo cual ni siquiera es posible hacerlo en el día de hoy. Por más que quiere el hombre presentar ofrendas por su pecado, sus ofrendas no pueden hacerlo justo. Solamente por la fe eres justificado, por creer lo que Yeshua hizo contigo y conmigo. Solamente vamos a resumir esto. Vimos 4 puntos a lo largo de nuestro estudio. Primer punto: la puerta de acceso a Dios es a través solamente de ¿quién? ¿Quién te puede llevar al Padre? La ley nunca justificará al hombre delante de Dios. Segundo punto: la puerta de entrada a la gracia es la multiforme gracia. Está disponible, pero solo podemos agarrarnos de ella por la fe. No hay vuelta de hoja, amados hermanos. ¿Sí? Tercer punto: la posición de todo hijo del Eterno es, ahora ya, cuando ya usted diga, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ya saben así de qué se trata. Ya entendió perfectamente. No lo voy a volver a predicar ya en años a este estudio. ¿Ok? Cuarto punto: el Hijo de Dios no está bajo la ley, sino En la ley. y el inconverso está, esto es, bajo la ley. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Y la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Así que presentaos, pues, Romanos 12:1, presentaos vosotros como ofrenda agradable
Y luego en el verso 2 dice, conociendo la voluntad perfecta y agradable del Eterno. Y este es el verdadero amor, ¿sí? Que andemos en sus mandamientos. Vamos a, no sé si tengo otro pasaje, un pasaje aquí. Este es el que termina. Mucho me regocijé. Segunda de Juan 1:4, ¿qué dice? Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué es para Juan? Alguien que anda en la verdad. Bajo la Torah. No. En la Torah. Ajá, bueno, ajá. Ok, ya aclaremos. ¿Qué es para Juan? Alguien que anda en la verdad, En la Torah. que anda en la Torah. Conforme al mandamiento que recibimos de quién? ¿De Cristo? Del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿Dios dijo que nos amáramos? ¿Jesús dijo? Sí, pero ¿desde quién viene el mandamiento? Del Padre. Él dijo, ama a tu prójimo. En Levítico. No lo inventó Jesús. Entonces, cuando dicen que la ley de Cristo es el amor, quiero que entiendan que la ley de Dios es el amor. ¿Sí? Y este es el amor. Que andemos. Sus mandamientos. Oiga. Bien importante. Y este es. Vean cómo a veces hemos torcido completamente las palabras de Yeshua, de Jesús. Y este es el amor. O sea, si le amamos, ¿qué dijo Jesús en Juan 17? Van a guardar mi palabra. Y la palabra mía es la del Padre. Bueno, y esto es el amor. Si tú dices que amas a Dios, no me lo digas. Díselo a Él. Pero ¿cómo se lo vas a demostrar? Si andamos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Que andes en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amados hermanos, no sé si esto me da la oportunidad de ponerles un canto que quiero ponerles aquí, pero quiero que oremos. Hoy tú has entendido ya qué es estar bajo la ley, qué es estar bajo la gracia. Muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar por la primera predicación que suena bonita. Yo te voy a pedir un favor, empieza a analizar lo que el Eterno te muestra. Empieza a analizar lo que el Eterno te enseña en sus sagradas escrituras. Esto no va a lo que está escrito aquí no va a pasar en la pantalla. Pero quiero que lo escuchamos mientras oramos y le damos gracias a Dios por este mensaje. Papito, creo que para este tiempo he llegado, Señor. Para este tiempo me guardaste y me levantaste para predicar, enseñar y vivir tu palabra. Andar en tu palabra. Qué maravilloso saber que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero sin torcer esa enseñanza.